hablaban de la guerra y todo. Yo eso, para mí, eso era por allá en Afganistán, en todo eso por allá, pero nunca me imaginé que yo lo iba a vivir en carne propia. Y ahora que lo viví en carne propia, a mí me duele cuando hablan de violencia, cuando hablan de guerra. Aquí se me olvida como la guerra. Siento como que ya se me pierde la guerra. Aquí se respira paz, tranquilidad. Aquí la hoja de la guerra ya le dimos un vuelto. Nosotros necesitamos como un apoyo institucional que le pongan una mira a esta región. Pues la esperanza es que no se vuelva a repetir eso que nos tocó vivir. Y por eso la Asociación de Víctimas de Aquitania, Revivir con Esperanza, trabajamos por reconstruir el tejido social para que a través de la memoria colectiva podamos enseñarle a los niños que están levantando eso que pasó para que no se vuelva a repetir. Estamos en Aquitania, un poblado del oriente antioqueño que ha sufrido los embates de la guerra entre guerrilla, paramilitares y ejército. Sus habitantes han sufrido desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y desapariciones. Por fortuna, esos años de la guerra han quedado atrás y hoy intentan liberarse de ese estigma. Piden mayor presencia estatal, intentan recuperar su vida y miran con ilusión hacia el futuro. Aquitania está situado entre montañas y colonizado por caminantes. Y es un cruce de arrieros que vienen de Argelia, de los lados de Santuario, de Cocorná. Entonces pasa uno a Sonsón, pasa uno a San Luis y pasa uno a Cocorná. Entonces es como un andadero típico y resguardado entre montañas y también muy pujante en su momento. Cuentan los abuelos que habían muladas que venían por Granada, que por Cocorná, luego pasaban a San Francisco, Piñuela, pasaban por La Honda, Comejenes y iban para Sonsón, y otras no sé si iban para el Magdalena Medio. Lo cierto es que hay muchos caminos de herradura. Mi niñez fue pues muy tranquila, más bien en la inocencia de las cosas que pasaban. Un pueblo pues muy alejado de todo, no había ni electricidad en ese entonces, ni vía. No había nada, solamente estábamos la comunidad de aquí, casco poblado y sin presencia como institucional. Venga, ahorita, quede aquí 15 días. Yo, antes del desplazamiento, yo vivía como en un sueño. Yo creía todo tan bueno, todo como una fantasía. Y resulta que después de que regresé, empecé a descubrir que yo estaba engañada. La violencia siempre ha existido. Aquitania se reconoce por la mancha de la guerra. Fue lo primero que me dijo uno de los líderes de este corregimiento de San Francisco, rodeado de verdes montañas y selva virgen, donde hoy viven unas 1.400 personas. Una marca de la que aún hoy
intentan desprenderse, pero sin olvidar a sus muertos. Quiero plasmar algunos nombres de los seres que se llevó la guerra, dejando un gran vacío en nuestra tierra y un gemido que nace en las entrañas y un grito que retumba en las montañas, clamando por justicia, aunque sea tarde, por heridas que solo han de curarse mucho después que se acabe esta guerra. Ana Ligia Higinio logró sobrevivir a esa violencia que durante años se concentró en estas montañas del oriente antioqueño y dejó cientos de víctimas. Hoy recuerda, a través de las palabras, la memoria de los que ya no están. Siempre escribía, desde niña escribía, pero cuando ya pasó el tiempo y nos tocó vivir todas estas cosas de la guerra, empecé a inspirarme como en el dolor, en todas esas, es como, a ver, uno sabe que la mayoría de las víctimas no hablan, la mayoría de las víctimas sufren en silencio y de pronto el don de la palabra es un don que Dios nos regala. En su poesía habla sobre sus tragedias personales y las de su familia, pero también sobre las historias de aquellos que perdieron a sus seres queridos. Aquí, pocas personas quieren recordar en voz alta lo que ocurrió, pero dicen que la poesía de Ana expresa todo lo que ellos sienten. Entonces, una vez yo declamé un poema que se llama La voz de una madre, y yo miraba cómo las víctimas en San Francisco, porque allá hay mucho dolor, cómo las conmovía. Y Rubielita se me acercó y me dijo, ¿usted cómo hace para decir exactamente lo que uno está sintiendo? Entonces yo sentí que eso no era solo lo que yo sentía, sino lo que sentían muchas otras víctimas, y eso me motivó a seguir escribiendo. Ana ha trabajado como promotora de salud durante más de 20 años, por lo que se conoce al detalle cada rincón de estas vastas montañas donde ahora nos encontramos. Antes de ser poeta, Ana sanaba a la gente. Desde que yo era niño, yo recuerdo, niñas llegaban unas brigadas en donde venían unas monjitas que eran misioneras. Y yo decía, yo cuando era niña, yo decía, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser actriz, yo quiero ser cantante, yo quería hacer de todo cuando era niña. Aquitania fue por décadas un poblado tranquilo y sosegado, aunque históricamente olvidado por el Estado. Desde los años 80 hicieron presencia los primeros grupos armados ilegales, inicialmente el M-19, después el ELN, a fines de los 90 los paramilitares y luego las FARC. Antes de que el mismo Estado pusiera los ojos en este poblado, los grupos armados ya se habían instalado en sus alrededores. Por la zona tan quebrada, por la montaña, por lo retirado, me imagino. Entonces, eso hacía que los grupos armados se refugiaran con mayor facilidad en estas montañas de Aquitania. Entre murmullos, los habitantes de Aquitania cuentan que la guerrilla empezó a reclutar a los jóvenes, convenciéndolos de que las armas eran el mejor camino en un pueblo donde solo parecía abundar la escasez. Poco a poco, la gente comenzó a huir silenciosamente y las veredas fueron quedando deshabitadas. Entre el 90 y el 95 hubo algunos desplazamientos así poquitos. Después del 95 empezaron a desplazarse la gente, pues muchas familias. En el 95 teníamos hasta 11 grado acá en el colegio y empezó
a salir estudiantes porque los papás se los llevaban. Y la razón era que ya los grupos armados estaban diciéndole a los papás, nos tienen que dejar llevar. A fines de los años 90 se asentaron los paramilitares. Los desplazamientos se incrementaron y se registraron las primeras masacres. En represalia, la guerrilla empezó a minar la carretera principal que comunica la autopista Medellín-Bogotá con el corregimiento. Primero en el 2000 desplazaron a mi esposo. Yo me quedé acá con los 2 niños. A él lo desplazaron con 17 personas más. En ese tiempo, a los que fueran comerciantes o a los que fueran arrieros, a algunas mujeres que porque hablaban con la guerrilla, o sea, a los comerciantes que porque le venían a la guerrilla, a los arrieros porque les tocaba cargar mercado, y algunas mujeres que porque hablaban con ellos. Cuando el conflicto se agudizó, Ana Ligia debió darle los primeros auxilios a los heridos de uno y otro bando, sin importar el color del uniforme y la ideología. Me tocó atender a muchachos del grupo de la guerrilla cuando tenían enfrentamientos con los paramilitares. Y luego, cuando ya eran los paramilitares los que estaban acá en el pueblo, cuando la guerrilla los atacó a ellos, me tocó atenderlos a víctimas de minas. Uno siente miedo, pero para uno, lo que uno piensa en ese momento es que hay que salvar esa vida. O sea, para eso estudiamos y uno lo que le importa es la vida. En el año 2000, los paramilitares ordenaron el desplazamiento de todos los habitantes del corregimiento. Que teníamos que desplazar, que desocupar el pueblo, pero a la vez bloquearon la vía. Entonces a mí me parece que era una tortura, porque cómo nos mandan decir que nos vamos, pero no nos dejaron por dónde. Y para salir por el monte, que había que llegar a San Francisco, teníamos gente inválida, teníamos ancianos, niños pequeños, embarazadas, entonces, pues, ¿cómo era posible? Al conocer la orden, los líderes se organizaron para que nadie se quedara en el poblado, para ayudar a los enfermos, a las personas mayores y a los niños. Yo no soy capaz de estar contenta si unos estamos bien y otros están mal, entonces yo me acostaba a dormir, despertaba y empezaba a pensar, no, tenemos que salir como una sola familia. Entonces decía, ponernos de acuerdo y llevar una sola chocolatera, llevar como todo lo que se necesita, pero que no tengamos que llevar mucho viaje, porque yo sabía que de aquí a San Francisco salir muchas personas, no íbamos a salir en un día, nos íbamos a gastar por ahí 2 días o más, y si llevábamos enfermos, peor. Para fortuna de la comunidad, el anuncio solo se quedó en amenaza. Aún así, la solidaridad, aún en medio de la tragedia, siempre estuvo presente entre los habitantes de Aquitania. Tal vez era su mayor estrategia de resistencia contra la violencia que ejercían los grupos armados. Cuando recuerdo que una vez pasó una viejita que iba de bordón y me miró y se le vinieron las lágrimas. Le dije se llamaba Clarita. Le dije yo, Clarita, ¿por qué llora? Entonces me dijo, ¿y cómo no voy a llorar si nos tenemos que desplazar? Y seguro que se van los jóvenes, los que pueden caminar, y uno que está viejo y achacoso aquí se tiene que quedar para que lo maten. Entonces yo le dije, Clarita, por Dios no diga eso, ¿cómo se le ocurre? Si nos tenemos que desplazar, lo primero que hay que hacer es un convite con los hombres para que saquemos a los enfermos y a los ancianos, y después ya nos vamos las familias caminando todas. Yo le dije así a la viejita, pero ay, a mí se me partía el alma mirar la angustia de esos viejitos que creían que uno iba a tener corazón de irse y dejarlos a ellos aquí. El corregimiento de Aquitania padeció las consecuencias de la guerra entre guerrilleros y paramilitares
a finales de los años 90 y principios del 2000, lo que ocasionó que decenas de familias abandonaran sus casas y sus veredas quedaran completamente deshabitadas hasta hoy. De todos esos desplazamientos, el que más marcó a su población fue el ordenado por las FARC en julio de 2003. Marinela Ramírez, quien apenas cumplía 6 años cuando sucedió el hecho, recuerda lo que pasó el día en que llegó la noticia al pueblo. Pues había acabado de salir de la Eucaristía cuando mi padre pues me dijo que nos debíamos de ir. Recuerdo que había un camión esperándonos aquí en la esquina pues del corregimiento. Estaba súper saturado, pues había mucha gente, hasta animales colgando, cerdos, gallinas, de todo colgando pues en los lados de ese camión. Y no demasiado estrechos, demasiado calor, y ya cuando llegamos a San Luis, preocupados porque igual no se encontraba pues como una vivienda donde quedarnos. Y justo estábamos en una acera cuando una señora pues muy amable nos dijo que si queríamos pasar. Solo unas cuantas familias se negaron a abandonar sus casas, su tierra, el lugar donde habían nacido. Es que acá no quedaron sino 7 familias, y esas 7 familias que quedaron eran viejitos, que no se negaron a salir. Eso sí no fue porque no los quisimos llevar, sino porque ellos se negaron. Solo en Aquitania la violencia dejó aproximadamente 200 muertos, muchos de ellos asesinados en la carretera, otros confundidos como guerrilleros, algunos desaparecidos, unos más marcados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. La historia no fue igual desde que la mancha de la violencia cubrió a Aquitania. Pensaría que la guerra ha marcado de varias formas. Una fue haciéndonos abandonar el territorio a todos y cada uno de nosotros y dejando muchas familias huérfanas. Otro fue el cambio social total, cultural de la misma región y ya el quererse de algunas personas no retornar y quedarse ni hacer su vida diferente en otros lugares. Hombre, ha afectado bastante a las personas, a los seres humanos de la región. Esto no es ahora, no es como antes. A pesar de que hay mucha niñez y mucha juventud, la violencia hizo bastante daño. Se fueron nuestros mayores, muchos de nuestros mayores se fueron. Habría mucho más desarrollo en este momento si la guerra no hubiera entrado, porque igual dejó muchas secuelas pues en cada uno pues de las personas, mucho miedo, mucho temor pues de que vuelva a surgir. Hoy en Aquitania se respira paz y las personas caminan tranquilas por sus calles y veredas. San Francisco fue declarado recientemente como municipio libre de minas y ya no hay temor a caer en un campo con explosivos. Desde nuestra casa, niños, con nuestro aseo personal. Los proyectos también comienzan a llegar. En julio pasado, la gobernación de Antioquia y la empresa Argos inauguraron un colegio que costó más de 3.000 millones de pesos. La inversión más grande hecha en Aquitania en toda su historia. Ha dado muchas expectativas la construcción del nuevo colegio, los niños están extremadamente felices, los padres de familia también están felices, han colaborado, han estado presentes en todo lo que se les ha necesitado. Más de 200 niños y jóvenes disfrutan de una infraestructura de alta calidad. Allí pueden estudiar la primaria y el bachillerato y con el tiempo los profesores esperan que puedan continuar su formación sin tener que irse de Aquitania. Por ejemplo, en el momento Argos nos está apoyando con unas becas, creemos que va a ser posible, ¿cierto? También tenemos expectativas como que vengan a dictarnos carreras tecnológicas con el SENA y que se abra una sede del SENA en esta población para que las personas puedan educarse. Es que me toca entregar hasta el complemento. Rosmira Valencia, otra mujer aguerrida, aprovecha el tiempo libre de los niños para enseñarles a valorar las artes y la cultura, en un pequeño salón habilitado para que una veintena de jovencitos disfruten de otros mundos posibles.
El hijo de rana, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salga. Le grita mamá. A través de este espacio, porque voy a aclararte también algo, no tenemos Casa de la Cultura. Aún, este es un salón donde desarrollamos la parte de lectura, la parte de manualidades, la parte de tejido, la parte de danza, la parte de teatro. Mejor dicho, todas las actividades las desarrollamos aquí en este espacio que vos ves. Primero ellos no compartían, todo era, aún todavía tienen eso, pero se los veo más que han ido como aflojando más esa parte, Rafa, de compartir, porque primero el otro se sentaba al pie y lo rechazaban. Entonces, a través de la cultura logramos mucho que los niños y los jóvenes y algunos adultos compartan y se unan aquí en este espacio. A mí me gusta venir a apoyarla con los niños y me gusta mucho, o sea, observar a los niños, quererlos, ayudarlos y trabajando con ellos, haciendo artesanías, manillas, varias cositas. Y leemos también, charlamos. Aquí se me olvida como la guerra. Siento como que ya se me pierde la guerra. Aquitania está resurgiendo y en cada conversación sus habitantes piden que no los estigmaticen más, como alguna vez hicieron los grupos armados al señalarlos de ser colaboradores de sus enemigos. Cuando uno toca una página de Aquitania, siempre aparece Aquitania Desplazamiento 2003. Entonces no aparece como Aquitania situada en tal parte, sino siempre aparece la noticia de ese día del 2003 en que le tocó salir a toda la población desplazada o como una zona de conflicto de varios grupos armados. Ana Ligia estuvo lejos de su tierra por más de 7 años y apenas pudo regresar en 2012. Ella espera que muy pronto Aquitania pueda tener un espacio digno para recordar a sus muertos. Esa es una de las cosas que me duele, porque la Asociación de Víctimas acá nació en el 2006 y llevamos por ahí 4 años tratando de tener un espacio para la memoria, y en este momento lo que tengo es porque lo tengo yo acá en la casa. Sueñan, en un futuro no muy lejano, con poder construir un mural de la memoria como homenaje a las personas que murieron durante el conflicto armado. Pero también piden que la carretera, esos 33 kilómetros de vía destapada que en época de invierno se vuelve intransitable y que fue uno de los lugares donde más víctimas hubo, pueda ser pavimentada. La carretera es una necesidad que la verdad se está pidiendo a gritos. Hay momentos que en época de invierno cae mucho derrumbe. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener en la vía 37 derrumbes. Estuvo taponada como por 8 días, 15 días, gracias a que Argos estaba construyendo el colegio, entonces fue más rápido destaponarlas. En este momento, en el marco de la Ley de Víctimas y Reparación Colectiva, se pidió, el Comité de Impulso pidió la pavimentación de la vía como eje principal del desarrollo de nuestro corregimiento, por estar tan alejado y por haber sido victimizado, porque fue minado casi en su totalidad la vía. Pero los reclamos de la comunidad no paran ahí. Aquitania no cuenta con acueducto que lleve agua potable a sus pobladores, a pesar de estar en una zona rica en recursos hídricos. Según en Bogotá, figura que aquí tenemos agua potable y que aquí tenemos un acueducto, cuando no nos llega el agua sino de 6:30 de la mañana a 8 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, varias veredas del corregimiento no tienen energía eléctrica. Desde el 2012 supuestamente están
haciendo el reparcheo, Antioquia Iluminada, creo que es un proyecto de eso. Y ahí está, hay veredas tales como Miraflores, La Iraca, El Venado y El Jardín, completamente sin energía. Nosotros necesitamos como un apoyo institucional que le pongan una mira a esta región, porque es muy extensa en tierra, es rica en aguas y está en el centro de Colombia prácticamente. A pesar de ello, La Esperanza retornó con los cientos de habitantes que regresaron a su tierra y que confían en que la guerra sea un asunto del pasado, un capítulo cerrado. La esperanza es que no se vuelva a repetir eso que nos tocó vivir. Y por eso la Asociación de Víctimas de Aquitania, Revivir con Esperanza, trabajamos por reconstruir el tejido social para que a través de la memoria colectiva podamos enseñarle a los niños que están levantando eso que pasó para que no se vuelva a repetir. Aquí se respira paz, tranquilidad. Aquí la hoja de la guerra ya le dimos un vuelto. En ese momento Aquitania, gracias a Dios, pues está muy tranquila, ya no se escucha nada de guerra, nada de violencia, que podemos retornar tranquilamente, podemos hacer cosas nuevas por Aquitania. Aún quedan razones para seguir viviendo. Aún quedan auroras y nuevos despertares. Sangre en los corazones para seguir latiendo y un por qué luchar en todos los lugares. Aún siguen naciendo rosas en las espinas y continúa creciendo el trigo entre malezas y se sigue soñando llegar hasta la cima, aunque el alma nos hieran y sobren las tristezas. Aún no es imposible cultivar esperanzas, pues sobre los escombros renacen primaveras. Hablaban de la guerra y todo. Yo eso, para mí, eso era por allá en Afganistán, en todo eso por allá, pero nunca me imaginé que yo lo iba a vivir en carne propia. Y ahora que lo viví en carne propia, a mí me duele cuando hablan de violencia, cuando hablan de guerra. Aquí se me olvida como la guerra. Siento como que ya se me pierde la guerra. Aquí se respira paz, tranquilidad. Aquí la hoja de la guerra ya le dimos un vuelto. Nosotros necesitamos como un apoyo institucional que le pongan una mira a esta región. De los lados de Santuario, de Cocorná, entonces pasa uno a Sonsón, pasa uno a San Luis y pasa uno a Cocorná. Entonces es como un andadero típico y resguardado entre montañas y también muy pujante en su momento. Cuentan los abuelos que habían muladas que venían por Granada, que por Cocorná, luego pasaban a San Francisco, Piñuela, pasaban por La Honda, Comejenes y iban para Sonsón y otras no sé si iban para el Magdalena Medio. Lo cierto es que hay muchos caminos de herradura. Mi niñez fue pues muy tranquila, más bien en la inocencia de las cosas que pasaban. Un pueblo pues muy alejado de todo, no había ni electricidad en ese entonces, ni día. No había nada, solamente estábamos la comunidad aquí, casco poblado,
y sin presencia como institucional. Venga, ahorita quede aquí 15 días. Yo, antes del desplazamiento, yo vivía como en un sueño. Yo creía todo tan bueno, todo como una fantasía. Y resulta que después de que regresé, empecé a descubrir que yo estaba engañada. La violencia siempre ha existido. Aquitania se reconoce por la mancha de la guerra. Fue lo primero que me dijo uno de los líderes de este corregimiento de San Francisco, rodeado de... Pues la esperanza es que no se vuelva a repetir eso que nos tocó vivir. Y por eso la Asociación de Víctimas de Aquitania, Revivir con Esperanza, trabajamos por reconstruir el tejido social para que a través de la memoria colectiva podamos enseñarle a los niños que están levantando eso que pasó para que no se vuelva a repetir. Estamos en Aquitania, un poblado del oriente antioqueño que ha sufrido los embates de la guerra entre guerrilla, paramilitares y ejército. Sus habitantes han sufrido desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y desapariciones. Por fortuna, esos años de la guerra han quedado atrás y hoy intentan liberarse de ese estigma. Piden mayor presencia estatal, intentan recuperar su vida y miran con ilusión hacia el futuro. Aquitania está situado entre montañas y colonizado por caminantes. Y es un cruce de arrieros que vienen de Argelia, de